La cultura del club está muerta. La esencia de que el público vaya a un sitio a bailar con los ojos cerrados, a sentir la música, no es la misma que en aquella época donde grandes como Earth, Wind & Fire, Le Chic o Kool and the Gang dejaron de ser musicalmente relevantes para el público. Pero hay una esperanza, gracias a artistas como el que tengo enfrente, que a través de la nostalgia y de un sonido que una el pasado con el ahora, nos sirven de llamada para todos aquellos que deseamos revivir las fiestas de los 70 en Detroit, Nueva York o Chicago. Así que nada, con todos ustedes, Never Dull. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias, como te he dicho fuera de cámaras, por venir. Bueno, bienvenidos a todos, que es el primer programa de la temporada. No os podéis quejar del primer invitado, ¿de acuerdo? Y eso, que, joder, es un honor porque además, como te decía, eres el primer artista productor de música electrónica. Aunque bueno, en tu caso creo que se puede decir que confluye tanto la música electrónica como la música como tal. Y nada, pues aquí siempre empezamos con una misma pregunta y es ¿cómo nació tu vínculo con la música? No sé si fue algo que te fue acompañando a lo largo de los años, si ha sido algo que descubriste a una edad más tardía, no sé. Sí, yo creo que soy, como le dicen en inglés, late bloomer, que es una persona que se interesó o entró más bien a hacer música muy tarde, porque yo hacía otras cosas, pero siempre me gustaba la música, entonces era una cuestión de como que dejar esas otras cosas que estuve haciendo en mi vida y ya eventualmente como que llegar un momento donde decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Y siempre me atrajo la música, entonces fue como un camino muy natural de empezar a explorar hacer música en sí y no solo disfrutarla o salir al club o esas cosas, ¿no? ¿Pero fuiste el típico niño que cuando era pequeño eras muy friki de la música o en tu casa escuchaba mucha música o fue algo que fue creciendo con los años? Creo que sí, en mi casa se escuchaba música, pero nadie hacía música o era músico, entonces no había la idea de, vamos a hacer música o eres músico, ¿no? No era un camino que se marcaba mucho en mi casa, nomás sí mi mamá tenía gustos musicales por lo que era como el rock, heavy metal, todo eso, pero también... No son estilos típicos de madre. Sí, no lo son. De madre. hecho, mi papá era más soft rock, 80s, como Duran Duran o Phil Collins o eso. Mi mamá era como un poco más rock, pero también tenía sus gustos culposos, que era como disco y funk y eso, ¿no? Earth, Wind & Fire mencionaste, Michael Jackson, todo eso. Y mientras yo escuchaba toda esa música, toda me gustaba, ¿no? Toda, pero siempre gravitaba hacia como el disco. En ese tiempo no sabía qué era exactamente, pero ya de grande, cuando empecé a tocar, a ser DJ, como que tenía que escoger una tipo de música que iba a tocar. Y gravité a ese lado. Yo creo que viene de ahí, como de mi infancia de escucharlo, pero ya de grande me gustó mucho como lo orgánico que es esa música, ¿no? Pero también es bailable, básicamente. O sea, me interesa sobre todo saber si era algo que estaba... o sea, con lo cual tú creciste en el tema de, pues eso, de tocar música. No sé si... ¿Siempre tuviste en la cabeza esa idea o fue algo de dedicarte a la música que jamás rondó tu cabeza y que era más bien una utopía? Sí, era más... O sea, no era algo que en mi casa era bien recibido, de cierta manera. O sea, la idea lo típico, sí, lo típico. ¿no? Sí. Quiero perseguir la música de una manera profesional, no era una opción, sino era un hobby. Puedes tener tu carrera y haces esto aparte, ¿no? Correcto. Pero yo desde una temprana edad, primero jugué fútbol en México, profesionalmente en ligas menores. Yeah. Y eso acaparó mucho de mi vida hasta como los 20, 21, 22. Y ya no hice eso después de ese lapso y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y pues nada, pues me busqué un trabajo, pero al mismo tiempo estaba haciendo música como hobby. Pero luego llegó un momento que dije, bueno, tal vez no soy tan malo en esto. Que dije, empecé a hacer canciones, como que iba muy rápido, como empecé tan tarde. Tuve un círculo de amigos que tenían muchos años en la música, tocando de hobby, pero ya músicos. Y yo como que tenía que abarcar ese tiempo perdido muy rápido. Entonces me gustaba mucho como escuchar todo tipo de música.
Y ahí fue como nació eso. Entonces estuve en bandas primero, bandas de ska, de rock, De de... ska, esto sí que ya Sí, me, sí. me rompe la cabeza, ¿sabes? No me lo esperaba para nada. Sí, o sea, nada que ver con lo que hago ahorita, pero yo solo quería como la experiencia de Ujú. tocar un instrumento. ¿Qué instrumento? Bueno, empecé como con guitarra. Ajá. En lo que era esa banda de ska fue como, no sé, unos 2, 3 años. Y después de ahí y fui a otra banda de hobby que era como de rock. Y ahí cantaba y tocaba. Porque no tenían vocalista, era como una banda nueva. Entonces, no, pues tú vas a cantar porque tú estás haciendo menos que Ujú. todos. Entonces, bueno, dije, bueno, pues yo voy a cantar, ¿no? Y ahí empezó como, oh, pues si voy a cantar, como la estructura de las canciones. Y empecé como que a indagar en eso de la producción ahí, con las bandas. Y ya después, pues la banda en sí creció y yo estaba más bien produciendo. Cantaba, pero yo me veía más como que tenía el trabajo de hacer la música Ujú. y plasmarle las ideas a ellos y ellos que eran mejores para tocar, pues tocaban sus partes mejor y yo como que lo pegaba, ¿no? En la computadora. Entonces era como, ahí fue el inicio de la producción, podría decirse. Me ha gustado lo que has dicho de que te enseñó tu madre la música disco, porque a mí me pasa igual, de que mi padre es muy de gustos clásicos y mi madre fue la que me enseñó de repente Boney M. Y yo de Sí, repente sí, era como, ah, coño, no sabía lo que era esto y me lo enseña mi madre y me flipa. sí, Y bueno, oye, si hay algún partido alguna vez de fútbol de DJs, pues ya tenéis a sí, quien sí, avisar. sí, hasta ahorita no ha habido, ¿Qué pero posición? ¿Qué posición? portero. Ah, de portero, Sí, ¿eh? Mira, sí, joder. sí. Bueno, oye, pues Sí, mira, ya. bueno, ya tiene como, no sé, como 15 años que no toca un Bueno, pero balón, pero... sin necesitar un arquero, aquí ya tenemos Sí. uno de calidad. Hay una cosa que me interesa mucho de tu carrera y es que tengo entendido que decidiste aventurarte en el mundo de la música después de que te despidieran. Ah, sí, sí. Entonces, creo que es un... Me gustaría que explicaras eso porque me parece una cosa, primero de todo, súper valiente y luego, sobre todo, el seguir tu sueño en un Sí. momento como ese, Mm, donde es lógico que la fe en ti mm. y el decidirte a hacer algo tan arriesgado, pues no sea lo primero que piensas, así que no sé Sí. cómo surgió eso. Bueno, como mencioné, estaba haciendo música como un hobby, pero tuve varios trabajos. O sea, en realidad, como que quería encontrar un trabajo donde pudiera estar, pero tuviera la flexibilidad de que pudiera yo salir el fin de semana a dar un show en X ciudad, ¿no? Ujú. Eh, entonces, cuando que estaba en una óptica, hacían lentes para leer y así, y, y me despidieron y yo estaba como terminando el ciclo con la banda, o sea, ya estábamos más grandes, ya llevábamos 7, 8 años juntos, era una banda de 7 integrantes, entonces era muy difícil que nos llevaran a otra parte Ujú. porque es muy costoso. Y ya veníamos tocando DJ sets y varios del grupo empezaron a hacer otras cosas, entonces dije, bueno, creo que yo puedo hacer algo, ¿no? Y me despiden, justo cuando me despiden, yo ya venía con la idea, como que estaba viendo que nació en YouTube todo una nicho de Lo-Fi House, que es como DJ Boring, Mallgrab, Ujú. ¿quién más? Bueno, esos son como los Bueno, exponentes más grandes, dos sí. pedazos Sí, sí, pero de- ese tipo de música y dije, creo que yo puedo hacer eso. Y, y me despiden, entonces yo digo, ok, tengo 6 meses de ahorros ahí Ujú. guardado, creo que en 6 meses puedo hacer algo. Y siempre he querido hacer música, pero ya ese punto ya estaba más bien el punto donde dije o lo dejo y ya me dedico a otra cosa, o sea, a un trabajo normal y Ujú. todo eso, o aprovecho esto y a ver qué sale, ¿no? Porque nunca me he dado 6 meses de trabajar en algo específicamente. Entonces ya tenía la idea como del proyecto, entonces nada más fue como, pues me despiden y literal así todos los días sentado 10, 8 horas frente a la computadora haciendo música. O Ujú. sea, ya sabía por la producción con la banda, pero era diferente porque era música electrónica, entonces hubo una curva de aprendizaje, Ujú. que tuve que aprender ahí a producir y todo eso. Y pues nada, fue en 6 meses, avancé más y mi nombre empezó a salir también y todo eso. Al final de esos 6 meses que tuve, que se me estaba acabando el dinero
y me llamaron del mismo trabajo que si quería regresar. Pero en esos 6 meses empecé el proyecto y ya había hecho mucho más cosas que lo que había hecho con la banda en 6 meses. Entonces dije, creo que hay algo aquí. Ahí es donde dije, bueno, voy a tener mi trabajo, pero voy a tener esto y me hice un hábito de hacer mucha música muy rápido y eso me ayudó a cuando regresé a trabajar, pues todavía estaba haciendo eso en las tardes. Y con todo lo que sabías de música y con todas las referencias que también he visto que has explicado varias veces, como Disclosure y un montón de grupos más, ¿cómo llegas a ese momento donde tienes esos 6 meses y dices, vale, tengo que tener claro qué quiero hacer? Y sobre todo que creo que es algo que tú eres de los artistas que mejor ha entendido el concepto de un sonido que te identifique, yo creo. Entonces, ¿cómo? Sé que ese sonido, porque hablaremos de tus primeras canciones, no estaba desde el primer momento, Sí, no. pero tú tenías claro más o menos hacia qué rama querías dedicarte de la música, si iba a ser electrónico, y luego, por supuesto, típica pregunta de Genius, pero la tengo que hacer de cómo llega el nombre de Nemertau. Ya. Sí, el nombre es... Creo que escoger un nombre hoy en día es la cosa más complicada, ¿no? Está todo cogido ya. Sí. Pero creo que no recuerdo exactamente cómo, o sea, me llegó así naturalmente, pero la idea que tenía era quería un nombre que pudiera existir por un lapso indefinido, ¿no? De mi carrera artística, si esto siquiera iba a ser una opción, ¿no? De que iba a durar. Pero quería algo que me identificara. Yo soy una persona muy cambiante también en mis gustos musicales, porque me gustan muchas cosas. O sea, rock, me gusta muchísimas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, quiero empezar este proyecto sin limitarme hasta cierto punto qué mi sonido es o qué va a ser. Y Never Dull se me hizo como que, ok, como que nunca voy a intentar que esto nunca sea dull, ¿no? Que es la palabra como aburrido o pues sí, aburrido en realidad. Y de ahí nace como la idea del nombre. Y ya, pues, el proyecto también se desenvuelve en diferentes géneros, más o menos. Entonces, de ahí viene. Y pues llegamos ya, como te digo, a las primeras creaciones. No sé si miras con cariño tus primeras creaciones musicales o ya las miras como, bueno, prefiero no escucharlas. Sí, si puede ser. No, creo que son ciclos. A los primeros años después de hacerlas, sí hubo como que, no puedo escuchar eso que hice hace 3 años. Pero ahorita hay como una nostalgia también. Creo que hay un periodo muy especial donde no sabes exactamente qué estás haciendo. Entonces hay mucha experimentación y pues sí, muchas influencias también. Y el no saber qué estás haciendo es como un proceso casi como de jugar y, no sé, la analogía del canvas, ¿no? Le tiras pintura a ver qué sale. Creo que es eso. Entonces ahorita lo veo y hay gente que todavía no sé, estamos en un show y me muestra una canción que hice hace 8 años. Y, o sea, yo digo, wow, es increíble cómo ciertas de esas canciones perduran y hay gente que se identifica más con esas que las nuevas. Anda, mira. Entonces, sí, tengo mucho cariño por esa etapa, aunque en algún momento sí era como que, no. Claro. Pero sí, no creo que era tan diferente. O sea, sí era house y house es parte de mi ADN. Está ahí, aunque el disco sí lo marca, ¿no? Pero en ese tiempo era un poco más frío el sonido, por decirlo. O sea, yo sobre todo, como dices, creo que era más estilo house per se, que a mí es una cosa que a mí me da mucha rabia, que mucha gente como que engloba la música electrónica como si fuera un género todo. Y, Sí, y dices tú, no, o sea, son muchos géneros y es una forma, o sea, es la misma música, pero simplemente que tienen que englobarlo o si no, les duele. Sí. Pues esas canciones de What is Jazz, Really Think About It, Roof Soul, que yo ahí sí que noto ahí un pequeño primer desvío hacia el soul, aunque en Perpetual High se demuestra la influencia de momentos, de géneros de ese momento y tal.
Y me quiero parar sobre todo en la canción que me llamó mucha atención, que es la de Tijuana Jazz Ensemble, donde noto que aquí tu sonido, pese que es hace mucho tiempo, pues está vinculado un poco a cómo suenas ahora, igual que en Sweet and Spicy y demás, y aparte sobre todo por el nombre de la canción, porque para ti es algo importante, pues por donde vienes y demás. Y quiero preguntarle también si eso también te ha influenciado a la hora de tu sonido, el hecho de, bueno, pues la mezcla de entre México, San Diego y demás. Sí, definitivamente el vivir en frontera, border town, le llaman allá. O sea, no hay ninguna otra parte así, ¿no? Entonces, es influencias de inglés muy fuertes. Mi mamá, mi papá escuchaban solo música en inglés. Papá poco rock en español, entonces ahí había un poco de mezcla. Pero pues yo viví en Tijuana por varios años también en mi infancia y la cultura es, como dices, lo latino, ¿no? No existía el reggaetón en ese entonces, pero era pues rock en español, pop en español, varias cosas así. Y también, bueno, tenías toda esa época como del house, pop, crossover, los 2000 como Mónica Naranjo y todo ese Anda, tipo de... coño, Mónica Naranjo. Todo eso, tú. ¿no? Faye y otras cosas que traían como esa... pues sí, esa influencia europea, ¿no? Como Euro House 2000. Sí. Es verdad que yo creo que es cierto lo que dices de que la cultura europea siempre ha estado muy presente en la música electrónica, incluso en el pop. Como dices tú, Mónica Naranjo, que cuando empezó, pues llevaba el pelo de diferentes colores y tal. Sí, claro. Hacía eso. Entonces, el vivir ahí bueno, y yo con los gustos por todo tipo de música, creo que mis papás sí eran más como del lado alternativo, al menos como de indagar música muy específica de los 80s o 90s y los gustos culposos, le podríamos llamar como el disco, el Euro House, así, Mónica Naranjo. Entonces el vivir ahí pues es mucha información y más cuando empiezo yo a salir como a los bares y a los clubes, siendo mayor de edad, pues ahí también es otro mix de música electrónica latina con música europea también, ¿no? Entonces sí. Me llama bastante la atención cuando llegas a este momento donde sacas el EP United, que ya, como digo, yo por lo menos reescuchándolo estos días, notaba ya esa evolución de, vale, aquí ya está entrando el groove, el disco y demás, pero sobre todo me llama la atención cuando sacas la canción de Turning You On, donde sampleas un clásico de los 70, como es I Can't Stop the Silk. Creo que era la primera vez, sí que habías utilizado a lo mejor algún sampleo, pero yo creo que es la primera vez que se reconoce un sampleo en una canción tuya. Entonces, ¿eso cómo surgió? Porque creo que en ese momento, aunque se estaba haciendo, no era la... Hoy en día creo que ya el sampleo ha vuelto a la música electrónica como estuvo ya en los 90. Sí. Pero ¿cómo te surgió a ti esa idea? Creo que sí estaba en un momento, como dices, que estaba haciendo más como este tipo de house y ya tenía tintes más groovies, con los bajos un poco más orgánicos. Pero no me había ido a ese lado como de samplear pues tomar un sample de soul o algo así, ¿no? Pero ya venía como con esa idea porque cuando hacía DJ sets con la banda, tocábamos como entre rock, funk, disco, pero era muy orgánico, entonces no lo asociabas con música electrónica, pero ahí empezábamos como a indagar en el mundo de los edits. Disco edits le llaman, ¿no? Que ven vinilo sin nombre, en blanco, y lo pones y ya ves qué es, ¿no? Entonces, no lo había hecho como Never Do, pero ahí se abrió la posibilidad de hacerlo. Y en realidad fue por gusto, o sea, no... Porque tenía un sample, no pensé como que iba a salir la canción, sino dije, vamos a hacer un ejercicio, esta canción me gusta, es una canción muy lenta, de soul, un sample no tan conocido, nadie lo había usado en ese entonces, de esa manera, vamos a hacer un track de house, disco house, y lo hice y me gustó mucho, ¿no? La dinámica de hay que programar la batería de nuevo, hay que tocar el bajo de nuevo, y solo vamos a usar el piano y las voces.
Quedó muy bien, siento. Quedó muy bien, eso seguro. De hecho, te diría que está la versión también de Afraid to Feel, creo, de este dúo que se llama Sí. LF System. LF System. Y yo personalmente me quedo con la tuya, pero porque también Gracias. creo que es una mejor mezcla entre ambos géneros. Sí. Con esto llegamos a la pregunta de ¿por qué disco? ¿En qué momento decides que ese va a ser tu sonido? Ya estás haciendo esa evolución y llegas por fin a ese tipo de canciones y demás. Sí. ¿Por qué te decantaste por el disco? Que no era no es que fuera una moda a la que te subieras, sino que básicamente la creaste tú. Creo que siempre he tenido la fortuna de ver un poco más adelante cuando estoy haciendo ciertas cosas, más por el afán de no repetir mi producción o lo que estoy haciendo, sino más por decir, bueno, ¿qué se puede hacer aquí que esté interesante? Entonces ya venía en la ola de Lo-Fi House, yo ya entendía como que eso iba a llegar a su fin hasta cierto punto. Entonces lo pude ver así como 1 o 2 años antes y dije, bueno, hice Turning You On, hice otro vinilo de edits, que de hecho salió en un label que se llama Night Shift, aquí es madrileño el label. Ah, coño. Un productor que se llama Javi Frías. Ah. Y ese vinilo, después de Turning You On, creo que fue, y son 4 edits similares a Turning You On, también es disco editado para el dance floor entre 115 BPM, 120. Y ese fueron 300 copias. Se vendieron todas. De hecho, vine aquí a un record shop y terminé agarrando mis copias físicas. Joder, sí, oye, muy artesanal, ¿eh? Sí, muy artesanal. Una vez que vine, creo que fue la primera vez que vine a Goya a tocar, fui al record shop y recogí las copias. Y eso, creo que ese EP tuvo una nota en Mixmag. Y tuvo un review. Yo no sabía que iban a hacer un review, hicieron un review y fue como que esto... Claro, además años mirando tu Mixmag como fan y de repente te encuentras a ti mismo. Sí, claro. exacto. Entonces, así como que, bueno, tal vez esto es lo que debo de hacer. Y Turning You On también, o sea, en ese momento que salió no era la gran cosa. O sea, salió en una compilación con otras, creo que 10 o 15 canciones. Pero en realidad era una buena canción y sí llegaba gente y me decía, esa canción está muy buena. Y yo, gracias. Pero yo como que dije, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Y creo que el EPS en vinilo y Turning You On como que me empujaron hacia ese lado. Y ese era mi gusto, ¿no? Yo ya tenía mucho también conocimiento sobre el disco, nada más no lo había aplicado porque empecé con esa línea de Lo-Fi House. Y empecé a hacer más tracks así y naturalmente pues me empezaron a gustar más. Y también en el dance floor, o sea, en la pista ya eran como, no sé, más expresivos, más emocionantes tocar ese tipo de música que el Lo-Fi House. No, pues seguro. Lo-Fi House es un poco frío y no es tan energético. Entonces, como que empezaba a tocar fuera y decía, estas canciones no están... Sí, el lo-fi sobre todo es como yo creo, personalmente, como para tomarte un aperol en la tarde, sí, fantástico. sí. Ahora, no es para bailar. Sí, no tanto. Y yo creo que no hay música mejor para bailar que la música disco, la música groove y tal, ¿no? Sí. Yo siempre digo que es la mejor. O sea, que la elección fue espectacular. Sí. Y me interesa saber si eso ya de primeras te supuso un cambio en tu forma de ver el proyecto, sobre todo, por ejemplo, desde otros puntos de vista, el estilo de vestir, tu imagen que estuviera relacionada con el música disco. Creo que últimamente ya sí que se nota que eso sí que lo cuidas mucho, pero no sé si ya desde el primer momento fue algo que te dijiste, vale, pues ahora tengo que devolver yo esa wave de música. Sí, creo que hubo un momento, una realización donde empecé a hacer ese tipo de música y todavía empezaba como que a jugar con los géneros entre house y disco, pero ya era considerado disco house. Y empecé también a preocuparme más por mi imagen, qué representa la marca, por decir, de Never Duel, qué hace sentir a la gente. Ese tipo de cosas como que me llevó también a indagar todavía más. Si ya sabía bastante, o sea, fue todavía como un clavado todavía más a fondo. Y naturalmente, pues, no solo tenía... O sea, no era afine solo a la música, sino también a la manera de vestir, a la época, veía fotos, videos, o sea, clavado así intenso. Y todo eso me gustaba, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues hay que empezar a aplicarlo. Sí fue un proceso como de años, porque no naturalmente llegué así como que, la importancia de tener una marca como Never Duel o como te llames, ¿no? Pero la importancia de
del lado visual Ujú. y no solo musical, porque muchas veces en este mundo hay muchos DJs, pero no hay una preocupación por el aspecto visual de la marca, ¿no? Entonces yo empecé a hacer como videos musicales para algunas canciones, los photoshoots, los flyers, como que siempre me ha gustado también toda esa disciplina visual que trae la música. Que esté unificado, sí, Sí, justo. Ujú. entonces de ahí nació eso como de preocuparme más y tratar de mejorar cómo estoy comunicando ese tipo de cosas también. Y con esto, bueno, llegamos a la canción con la que yo te descubrí, que curiosamente fue la canción Try to Love de Ah, ya. 2022, que a mí me reventó la cabeza cuando la descubrí. Además, no sé si te descubrí, yo creo que por TikTok o yo te diría que sí, Probablemente, sí, probablemente, en porque yo creo esa que eso lo has época sí. cuidado bastante. Y la verdad que a mí, bueno, pues esa canción con el órgano y demás me volvió loco. Creo que en ese momento ya estabas despuntando bastante. De hecho, bueno, a medida que ha pasado el tiempo, pese a que yo ya te tenía en el radar y escuchando, te he ido viendo en más sitios. Mm. Y en 2024 sacas tu primera colaboración con otro gran nombre, que es con Englewood. Ah, sí. Y de repente sacáis ambos un EP con 2 canciones, Ujú. con una mezcla de ambos nombres, que estaba muy chulo. Hay una pregunta pequeña, absurda, y es que hay una canción que se llama Space Cowgirl, y no sé si, espero, por favor, que sea una referencia a Jamiroquai, Ah, sí, porque, 100%. porque me encanta Mil Jamiroquai. por ciento. Dato curioso, trabajé con Englewood que recientemente apenas lo pude conocer en persona cuando fui a Las Vegas a tocar. Ujú. Él recién se mudó a Las Vegas y tocamos un show juntos. Y recuerdo que él me mandó un folder de ideas. Y creo que el nombre del archivo era eh, We have Jamiroquai at home. ¡Qué guapo! Que es básicamente una manera de decir como que esto suena a Jamiroquai, Sí, sí. pero no es, ¿no? Entonces pues escuché todas las ideas, mandó muchísimas, como 30, y terminamos trabajando en esas dos, y esa fue una de mis favoritas. Y como que me gustó mucho y no le quería poner el nombre, o sea, utilizar la palabra Jamiroquai en el título, pero dije, ¿cuál es una referencia que el que sabe, sabe y el que no, pues se le va a ir por aquí, ¿no? Pero dije, bueno, Space Cowgirl. Eh, entonces sí, Yo así seguro que lo quedó, sí, entendí. O sea, que si ese así era el quedó. objetivo, yo por Sí, lo sí menos era. lo pillé. Porque además es que que para que no escuchas esta canción, por favor, Space Cowboy de Jamiroquai. Sí, sí, clásico. Y dejaros asombrar. Luego llega Muy Finito en 2024, que es tu primera canción con letra en español. Sí. Y no sé si es algo que tienes en mente de introducirlo en un futuro. ¿El cantar en No. español Bueno, esa canción no la cantas tú, entiendo. ¿O sí? Sí, Ah, sí, ¿eres tú? ¿Es tu sí, voz? sí, soy Ah, yo. qué guapo. Yo no Sí, sabía si sí. era ya como Bonnie M Bueno, sí. de No, no. que no soy yo, pero Un parece que soy sample yo. o algo. Ah, Sí, qué no, guapo. soy yo. Esa canción sale en el 2024, pero es una Mm, canción que creo que hice al final del 2021, 22. ujú, Entonces era un tema que no era como fácil acomodarlo en alguna parte. ujú. Siento que lo mandamos a muchos labels y hubo mucho interés de los labels, pero nadie sabía exactamente cómo manejar o cómo promocionar la canción a la hora de firmarla. Y eso me hizo como que no soltarla y quedármela yo. Y también era especial porque yo cantaba, ¿no? Que hay otros temas ahí que también tienen mi voz, pero ese era como era en español, era mi voz. Sentía que era como un tipo throwback, así como a los 70s, pero está energética también. Ujú, Y tiene el bajo así como fuerte. Entonces terminó saliendo en el 24 en mi label. ujú. Y pues creo que fue DSP fue la canción más exitosa hasta ahorita. ¿Cómo surge además, que yo creo que es algo bastante más típico de la música electrónica que de otros géneros, el concepto de crear un label? Mm, ¿Por qué surge esas ideas? Porque es verdad que muchos artistas de este género pues claro. lo creáis. Sí, muchos artistas lo crean. Creo que para mí fue como de frustración. Ujú, Después del 2022 y la era de TikTok y la canción de In My Mind, tuve muchas ofertas de labels, pero eran ¿sabes qué? Te quiero firmar una canción. O quiero firmar esta canción viral o cosas así. Y yo decía, bueno, hay que firmar algo más grande. O sea, yo no busco yo no busco un cheque, ¿no? Yo no quiero que me des dinero por una canción, yo quiero una carrera. Tengo mucha música, tengo más música que quiero sacar, como que yo quería eso.
Y nadie en ese momento especialmente era como, no, solo estamos buscando el sonido viral y ese sí es el que vamos a darle dinero, ¿no? Eh, y yo me frustré, no firmé con nadie y después de decir que no varias veces dije, bueno, pues ya tengo de por sí años sacando música, pero no bajo un label, nomás era Never Dull, así nomás. Dije, bueno, pues vamos a darle forma y creé mi label y el EP donde está muy finito fue el primer material que salió en el label y ahorita están saliendo las canciones más nuevas ahí también. No lo hemos abierto a otros artistas, es solamente mío por decir ahorita, pero sí, esa fue básicamente la idea del label. Has hablado de canciones virales y yo creo pues es el buen momento para hablar de Deep Down. Yo creo que fue de las canciones más boom en tu carrera. ¿Cómo viviste ese éxito? Porque de repente ya, no sé si fue o tengo yo entendido que fue de las canciones que de la noche a la mañana prácticamente o sea, estabas en muchos sitios sonando. Sí, fue así de la noche a la mañana. Fue una, pues, hablando de editar, hubo una temporada que empecé a hacer como edits y remixes. Y coincidió con la época post pandemia o durante la pandemia de TikTok. Yo no era muy fan de TikTok. Yo creo que ningún músico, ¿no? Te va a decir, me encanta TikTok. Y menos en ese tiempo, pero yo sabía que ahí estaba pasando algo y que había una oportunidad, ¿no? Entonces yo llevaba rato pues interactuando con la plataforma y este edit lo hice para mí, para tocar. De hecho, estaba escuchando las canciones ayer y me encontré con la primera versión, que en realidad era un edit de Crystal Waters nada más, no tenía la otra sección de Bucketheads o Chicago, no sé. Sí, porque es verdad que mezclas Sí, dos canciones. Sí, pero empezó originalmente solo haciendo un edit de la versión de Gypsy Woman. Y creo que ya lo estaba terminando y estaba en mi casa así haciendo otras cosas y en mi cabeza traía también la otra canción y no sé, mi lado de songwriter salió ahí y dijo, ¿qué tal si las pegamos, no? Porque en mi cabeza empecé como a cantar la parte esta de Distance y dije, qué bien queda, déjalo, calo, y fue así como que, wow, está súper. Entonces, del remix se pasó al mashup. Sí, al mashup, sí. Y ese era el lado B. Entonces yo hacía estas cosas y las subía a Bandcamp y ahí quedaban, ¿no? Porque no podía hacer un release oficial. Y creo que pasaron 2 semanas, lo puse en Bandcamp. Traía una onda así de ver videos, como dije, de disco, de clubes en los 90s. En este caso creo que era Space Ibiza. Y había un clip muy suave de gente bailando en Space, creo que era como el 92, algo así. Y dije, agarro ese clip y le pongo mi canción arriba y lo subo a TikTok. Y lo subí y fue de la noche a la mañana, así que lo subí. Y no había tenido videos virales ni nada ahí, nomás yo estaba interactuando con la plataforma, entonces pues lo subo, lo dejo ahí en un video de 40 segundos. Y recuerdo que me levanto y así tenía, no sé, cientos de notificaciones. Dije, wow, ¿qué es este video, no? Pero yo no entendía cómo exactamente. Yo sabía que la gente utilizaba el sonido para hacer lo que sea. Entonces empezaron a utilizarlo porque el video seguía haciéndose más grande y más grande. Eso pasó como una semana. Pero pues yo veía los videos que usaban y pues lo usaban para cosas pues muy regulares, ¿no? No TikTok, sé. TikTok, Sí, al fin y al cabo TikTok. Y un día que chequé así en la noche, me metí a ver qué nuevos videos había bajo el sonido. Y vi que era una muchacha, usó un filtro específico que era como los videos, si puedo decir, los anuncios de Apple en los 2000s, que eran que era como de colores y más, sí, míticos. Utilizó un filtro que ya existía. Y de hecho ese filtro creo que usabas tu cabeza para hacerle así y se ponía el filtro de colores, ¿no? Entonces ella lo usó de manera que los primeros 3 segundos está en la cámara y cuando cae el beat ella se transforma, ¿no? De colores. Y dije, wow, qué ingenioso está eso, ¿no? Y ya me dormí. Y en la mañana me levanté y estaba así como... Ya había millones como 300 personas haciendo eso.
Y al otro día ya había como 3,000 así, fue una cosa así increíble. Qué locura. Y, o sea, literal, los 2 días ya tenía Sony, Universal, Todos en la Island, puerta, sí, así. hablándome por teléfono. Y yo así, que ¿quién te dio mi número, no? ¿Cómo no agarraste mi número en correos así? Y pues ya ahí empezó todo el boom, ¿no? Que O sea, que fue una realmente cosa fue de... un antes y un Sí, después completamente de tu sí. carrera. Más en esa época que siento que los labels no sabían qué hacer con Ujú. TikTok y era como algo se mueve, hay que ir sobre eso, ¿no? Y ya, bueno, llegamos a tu último proyecto, que es Big Disco Energy, esta especie como de proceso de ser el profeta de la música disco, de la Sí, música groove, de volver sí, sí. a esas épocas de, como decíamos antes, Detroit, Chicago y Nueva York. Es tu, entiendo que una especie como, aparte de como tu bebé, es como tu homenaje y tu proyecto a todo eso que al final te ha nutrido musicalmente hasta llegar a este momento. Y me gusta porque además creo que es un tema para aprender a bailar groove, disco y demás. O sea, ¿qué es lo que se llevaba en esa época? Porque al Sí, sí, final la sí. gente a lo mejor no sabe que en esa época en los clubs pues había lo que se viene llamando un MC que estaba Claro. dirigiendo a la gente Sí, sí, bailando. Hay sí. que el left foot, right foot, no sé qué. Y no sé, pues cómo te surge esa idea, porque además creo que la has enfocado desde un punto de vista de proyecto, porque borraste todas tus fotos para empezar ya directamente con eso. Mm. Entonces, no sé si ya es como el camino que vas a llevar. Sí, bueno, la idea en sí, como de la canción, Ujú. como dices, tiene un elemento como de dar instrucciones de baile. Esa sección específicamente, solamente esa, nació de yo colecciono viniles. No tengo la gran colección, pero tengo bastantes. Y dentro Ujú. de ese compré uno sin saber qué era en Discogs, decía disco, dancing, no sé qué. Y nunca lo había puesto y un día de curioso estaba ahí, lo pongo y literal era alguien diciendo cómo hacer los pasos de baile. Entonces dije, que suave está eso. Estaría súper incorporarlo a una canción, ¿no? Y de hecho creo que la idea inicial sí era como un sample, o sea, lo agarré de ahí, pero él tenía una voz muy robótica, como de los 70s, como de un infomercial. Ujú. Entonces dije, no, tiene que ser algo más expresivo. Entonces, la idea de ahí nace como de eso que dices, el MC en los discos, enseñándole a bailar a la gente, pero como que modernizarlo, ¿no? Y tener algo a una mujer mucho más expresiva Ujú. y también como que transmitir el mensaje del disco, ¿no? Bueno, eso es lo que quería hacer ahí. La energía del disco. Pero Ujú. también quería hacer algo que sonara como al 2025. No quería que fuera como una referencia a los 70s así tal cual. Ujú. Porque en realidad mi música nunca ha sido 100% como 70s orgánica. Y eso es porque también, como he estado girando ya 2, 3 años en Estados Unidos, el sonido tiene que evolucionar, siento. Entonces, no que quería yo ser como el salvador del disco, pero estoy ofreciendo algo que siento que mantiene la esencia de los 70s, pero definitivamente se puede escuchar en un club también. Y tiene los bajos y el punch que ocupas, ¿no? También en el 2025, para que tal vez alguien que no sepa, que nació en el 2000 y ya tiene 25 años, escuche eso y diga, oh, eso me gusta. Ujú. No sé qué es, como que es disco, no sé, pero no es el disco que mi abuelita escuchaba o algo así, No, ¿no? claro, literalmente lo mismo no es. A mí me recordó a una canción que se llama Hurting Me de Hapkido, que también habla como que Ok, tiene una conversación ahí sí, de una MC. sí. Y bueno, pues al final, no sé si todo este proyecto que tú llevas de la música disco y demás, ¿es un sonido en el cual te quieres quedar porque entiendo que te identifica? O como muchos otros artistas, pues dices, oye, Mm, en algún momento pues es probable que quiera variar o hacer, aunque sea un EP diferente de un estilo diferente, porque hablabas que tenías sí, muchos estilos de música. sí, gustos, ¿no? Ujú. Creo que entre más maduro en mi carrera bajo Never Duel, Ujú. se me hace más difícil como alejarme del sonido, Ujú. pero no se me hace complicado mantenerme ahí porque hay como tantas versiones. O sea, nada más por país hay versiones de disco distintas, ¿no? En Ujú. Italia está el Italo disco. Que ahora está de moda, por cierto. Sí, 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 sí. de hecho. En África, African Boogie. O sea, entonces creo que como que
es tan diverso el disco que puedo indagar en diferentes lugares. Y luego también están las evoluciones como el disco house de los 2000s, el block house, que toda esa época como Dog Sauce, Reyes, Justice, absolutos todo, reyes, sí, entonces como que puedo agarrar cosas de varias partes y eso me ayuda a permanecer como en esa línea. O sea, y en realidad siempre es algo que me ha encantado, ¿no? El soul, lo orgánico y el feeling, eso siempre lo quiero tener en Neverdo. Nomás no sé si va a evolucionar como a otros géneros, pero siempre va a tener eso, ¿no? Esa es como mi meta, siempre mantener eso, pero podemos cambiar la base, por decir. Bueno, pues con esto llegamos a las últimas preguntas, que ya es como un tema más de producción y demás. Y bueno, pues la primera pregunta es directamente esa, que es ¿cómo es tu proceso de producción? No sé si es algo que vas improvisando, no sé si es algo que es bastante constante. Hablabas antes de que habías tenido un hábito, no sé si ya tienes una forma en la que trabajas siempre. Ahorita creo que, bueno, duré años solo haciendo música, o sea, despertando y a ver qué sale. Ahorita es más metódico, se puede decir. Y es más como que, como dije, pienso qué quiero hacer, no quiero repetirme 100%, entonces ver qué hice ya. Y decir, bueno, estaría interesante tomar esto y llevarlo por acá. Entonces duro más como pensando las ideas. Y luego ya cuando digo, ok, ya sé qué tipo de, no sé, por decir, agarrar dos géneros y combinarlos. Eso puede ser una buena idea. Ya que tengo eso, entonces ya me siento a ejecutar. Y eso puede, o sea, puede tardar 2, 3 días o puede a veces tardar un par de semanas, pero de ese proceso salen varias ideas. Pero la que tengo en mi cabeza, como que esa es la que estoy buscando, ¿no? Entonces, sí es más como, supongo que como un pintor que ya tiene la visión y va y es como, no me salió bien, la otra, y así. Ya no hago por hacer, que eso era el caso al principio, pero ahorita es más metódico, supongo. Sí, más entiendo que disfrutar también Sí, del proceso y, sí. no hacer por tener más Sí, música guardada. porque siento que ahí es donde también caes en... Sí es muy creativo como no tener ninguna restricciones, pero al mismo tiempo te puedes salir de... Si ya tienes un sonido, te sales de eso demasiado. Y sí ha pasado, o sea, sí, no, o sea, no es algo malo sentarse a producir por No, producir. claro. Es una forma de expresión, pero cuando estoy haciendo algo de Neverdo, sí es como más metódico. Lo tengo que pensar y luego ya busco el sonido y la canción. No, además, ya con esa, entiendo yo que a través de ese momento donde estuviste haciendo música por hacer, Sí. al final cogiste rodaje, tienes Sí. rodaje para ahora Sí. tener mucho más soltura, hacer trabajar más rápido Sí. y demás. O sea que eso lo entiendo perfectamente. Ya que estamos aquí con un DJ, también hay que hablar de tu faceta como DJ. Que, Sí. oye, se puede ser un productor muy bueno y no ser un gran DJ. En tu Es caso, correcto. ya he comprobado, aunque no en persona, pero sí a través de sesiones de YouTube, que eres un gran DJ. Gracias. Para ti, te pregunto, ¿qué tiene que tener un buen DJ? Selección. Y una identidad, siento. Ahorita que he estado girando, hay muchos DJs del club residentes que abren el show. Cuando más disfruto al DJ que abre es cuando tiene una identidad, la que sea, pero que tenga una línea y que sepa lo que está tocando, ¿no? Hasta cierto punto. No me importa como qué género es, pero uno sabe cuando alguien sabe qué es lo que está poniendo. Siento que eso también me pasa a mí, o sea, el género del disco, como dijiste, no es el popular ahorita, pero tú puedes ir a ver a alguien como me mencionabas, Young Franco, y dices, él sabe lo que está poniendo. Entonces me hace a mí, como espectador, disfrutarlo todavía más. Entonces siento que una buena selección y una identidad, una línea, puede ser muy grande, ¿no? Pero una línea, que no que te toque un drum and bass y luego a techno y luego un top 40 de Beatport. Como que dices, bueno, este fue y se descargó todo Beatport y lo está poniendo aquí, ¿no? Que me ha pasado, pero creo que eso es lo más importante, siento yo. Más que técnica, y eso puede ser controversial, creo que la selección es todo. O sea, sobre todo me interesa por lo que has dicho de hacer, o sea, no sé si eres un DJ más, tengo yo mi estilo. Entiendo que además cuando ya estás en el momento en el que estás en tu carrera en el cual tienes un público amplio,
y ya la gente va a escucharte a ti. Pero no sé si eres el típico DJ que al final estáis tanto tiempo en las bueno, pinchando y demás, que de vez en cuando pues no basta tocar solamente tu música. Hablabas antes de Young Franco, y Young Franco a mí me sorprendió porque hace como un house muy fácil para muchos públicos, pero cuando yo lo fui a ver, pues de repente metí algunas canciones que decía, oye, esto no le pega y joder, es una canción más, un estilo más, yo me acuerdo de... pues no sé, de repente ponía alguna canción más Future House, que decía yo, pues no le pega. UK también. Claro, o UK Garage justo, y decía yo, joder, no le pega, entonces no sé si eres más ese estilo. Y también la otra pregunta, aparte de si eres fiel a tu estilo cuando pinchas, es si lees la sala. ¿Eso es algo que te importa o es algo que entiendo que en este momento pues ya te da igual? Sí. Creo que recientemente, ¿no? O sea, siempre estás leyendo la sala, pero creo que la evolución del DJ... el problema con la sala hoy en día es que son muy diversas. Y puedes pasarte 2 horas buscándole el modo a la sala y no llega a nada, ¿no? Entonces, creo que lo que me ha resultado mejor en esta gira ha sido el madurar y el ser solo lo más genuino posible en lo que estoy poniendo y también cómo lo disfruto yo, ¿no? Porque el buscarle el modo a la gente puede ser muy estresante a veces. Porque en realidad no sabes, ¿no? ¿Y qué tal si ellos van porque estaban esperando una noche de techno? Pues nunca les vas a hallar el modo, ¿no? Creo que lo mejor que me ha resultado es solo ser lo más fiel posible a lo que vengo a proponer esa noche. Y la gente que no lo quiere escuchar se va a ir. Pero la que sí se va a quedar y los que no están seguros... Esos son los importantes, ¿no? Que al final de la noche se terminan integrando. Creo que esa es la mejor manera de abordar, al menos para mí. Yo sé que hay DJs que son muy buenos para leer la sala, pero cuando estás girando, depende de la ciudad, depende la edad de la sala, depende de los gustos, depende de la cultura. Son tantas cosas que uno también tiene que hacer su tarea y conocer la cultura un poco más, ¿no? Porque no va a estar tocando el mismo set todas las noches. Entonces creo que... Yo sé leer la sala, entonces hay momentos que más bien como de a dónde quiero ir, qué opciones tengo. Nos vamos a ir un poco más house ahorita por los siguientes 3 canciones. Eso sí lo sigo haciendo, pero ya no como el set completo. De buscarle el modo ya no lo hago. Sí. También me resulta interesante el mundo del remix, porque sé que es algo que, bueno, va de la mano con el mundo de la música electrónica. Y no sé si es algo que te atrae mucho el versionar. Creo que últimamente tú eres la prueba de que funciona, de que coger canciones del pasado y revisitarlas ahora en el futuro de una forma diferente funciona. Y no sé si es algo que te llama mucho la atención hacer o simplemente... dices, bueno, mira, remixear o que me hagan remixes no es a lo mejor lo que me centro, sino más bien la producción como tal. No, de hecho me gusta mucho editar y remixear. Lo sigo haciendo hasta la fecha. Creo que en el género que me desenvuelvo es muy común. Y hoy en día, cuando no es tan popular tu género, la manera de ganarte a ciertas personas es también como, no quiero decir engañándolos, pero si tienes un vocal que, no sé, vamos a decir, una canción techno muy popular y el vocal es muy popular, pero si yo le pongo una base disco, la gente como que está más receptiva a decir, ok, como que me gusta esto, ¿no? Entonces, no que sí que estoy engañando a la gente, pero es una manera de también ganarte a cierto público que no te escucharía normalmente. Y canciones que efectivamente... Mira, te voy a ser sincero. Yo, Kendrick Lamar, yo te quiero mucho, eres un genio, pero en 95 tu versión, o sea, no sé cuántas veces la podré haber escuchado, pero de verdad... me acuerdo que en esa época, porque reventó mucho ese álbum de Kendrick, y me decían amigos míos, joder... ¿qué álbum? No sé qué decía yo. Sí, esta canción está muy bien, pero de verdad es que no habéis escuchado esta versión. Es que no la habéis escuchado. Es que la canción te cambia completamente. Entonces yo, el tema del remix, estoy de acuerdo en que puedes traer música que otra gente no conoce. Y me gusta además que lo tengas presente. Y aparte, como ya hemos hablado, creo que tienes un montón de remixes y de edits de canciones antiguas que creo que hay ahora, no sé si estás de acuerdo, un pequeño boom otra vez de...
de volver a coger canciones antiguas y pues, sobre todo canciones de los 2000 últimamente, Sí, sí, de sí. coger los Spice Girls Sí, y voy sí, a claro. hacer una canción ahora remixeada. Sí, sí. Sí, creo que lo que más me gusta ahorita que mencionas a Kendrick, yo siempre tengo como dos tipos de remixes que hago. Uno es ok, esto está popular, va a traducirse bien en la pista, ¿no? Y el otro es, agarras a alguien como Kendrick, que no lo escucharías en un track de house o de disco house y lo pones ahí, ¿no? Y eso siento que está todavía mejor porque la gente no lo percibe y puede existir este factor de decir, no, pero esta versión es la buena, ¿no? Yo te digo que en esa en concreto, yo lo quiero mucho a Kendrick, pero Sí, oye, sí. lo siento, pero es así. Y ya llegamos a las dos últimas. La primera es tema colaboraciones. Sí. Has colaborado con Inglewood y mis preguntas son dos. ¿Qué tiene que tener alguien para tú querer colaborar con él? Y luego, colaboración soñada. Ya que ya puedes decir lo que tú quieras, algo realista o algo completamente irreal. Bueno, ¿qué tiene que tener alguien para colaborar? Yo siento que me gusta colaborar con gente que tiene una visión de su música. Entonces, no sé, te puedo mencionar Englewood. Él directamente es considerado future funk, ¿no? Que es muy cerca al disco house. O sea, sí. es una versión... Están ahí, sí. Están ahí. Entonces yo dije, él tiene su mundo y la gente que lo sigue a él es por future funk. Y tiene muy marcado su estilo, entonces eso me llama mucho la atención. A alguien que tiene una identidad y tiene un sonido específico, porque si no tienes, colaboras con alguien más. Si yo no tengo un sonido y tú no tienes uno, pero hacemos, no sé, tech house, no va a sonar ni a ti ni a mí. Y la gente lo va a escuchar y va a decir, bueno, pues está bien o está mal. Pero cuando dos personas tienen una identidad, un sonido y colaboran, la gente lo puede percibir y decir, ese sí este sonido es Englewood y este sonido es Never Do. Y eso es algo que nos dijeron de SP. Sí, seguro, que me gustó totalmente. mucho que sí éramos los dos y la gente le gustó eso. Y colaboración soñada. Pues, o sea, Jamiroquai es ahí, ¿no? Bueno, pues oye, justo están ahora de gira, por Sí, aquí ya por sé, España. Ya sé, por ya sé. Europa. No es muy fan de remixes, creo, de hecho. Mínimo un remix. Porque sé que viene nuevo álbum. Entonces, cada vez que Claro, viene nuevo sí. álbum, digo, tal vez en este álbum va a ser. No, sí, claro, que sea. Pero Jamiroquai, luego Stevie Wonder o alguien así más 70s me encantaría. Now Rodgers, obviamente. Y de tu mundo en cuanto a la música electrónica y demás, otros artistas. Me gusta mucho, como en mi mundo, ¿no? Ujú. Supongo que tendría que ser... Creo que No, sí. no tu género, sino Sí. el ambiente de música Ok, electrónica y demás. ok. Me gusta mucho Mochak. Siento que Mochak entiende la calidez. O sea, a pesar de que él no es disco house, últimamente ha estado poniendo Sí, no tiene un canciones. género. Es que no tiene un Sí, género. no tiene uno, pero es tiene como una tech house, identidad. pero no Sí, tiene un pero género no. como tal. Y de Sí, repente pone canciones disco. Siento que el conocimiento que tiene Mochak estaría muy interesante ver como esa mezcla. Siento. Yo te veo, no sé por qué me ha venido ahora a la cabeza cuando he dicho con Bel Air, que también es otro que Sí, tiene un sí. género que puede confluir con el Sí, tuyo por la puta cara. somos muy buenos amigos y de hecho hemos querido colaborar. De hecho tenemos una o dos ideas. Ojo, ¿eh? Eh, una de esas ideas hasta yo canto. Es el problema, o sea, por decir el problema con Bel Air es que a veces yo quiero colaborar con él, pero o sea, él termina la canción y digo, bueno, ¿qué tanto le hago a la canción, no? Claro. Y viceversa, a veces yo le mando algo y me dice, pues que ya está terminado, Claro. ¿qué hacemos, no? Entonces creo que la primera vez que colaboramos yo terminé cantando, pero pues, o sea, naturalmente no es como mi fuerte o decir, bueno, que no sabe qué ibas a cantar o algo así. Pero sí tenemos el interés de hacer algo, siempre ha habido. Y creo que queda muy bien. No, sí, con sí, Bel Air. seguro. Sí, Y sí. Mochak además, como me encanta porque es de estos DJs como en su momento hacía Avicii, que vive lo que está tocando en Sí, directo, físicamente, sí. se le ve como disfruta y Sí, demás, está sí. muy guay. Y ya llegamos a la última pregunta de estas y es, quiero que me hables, has tocado en 1000 sitios, muchísimos sitios importantes. Quiero que me digas el directo que tú guardas con más cariño y por qué motivo. Y luego que me digas un sitio o varios sitios donde te encantaría tocar que no has tocado todavía. Difícil.
¿Cuál show me ha gustado más? Creo que el de los más especiales, porque tiene un significado especial para mí, de hecho está en YouTube. Es un set que hice el año pasado en Manchester. Ujú. Ramona Radio se llama. Está en YouTube. Está lleno de luces rojas. Y son 3 horas. Eso también fue especial, o sea, es mucho más tiempo del que usualmente te dan en un festival, te dan 50 minutos. Ujú. Sí, sí, no, normal. Por ejemplo, hoy en Goya son 2 horas, pero 3 horas es como que puedes llevar a todos en un... Pues no Es un sé. viaje, es un viaje. Sí, en un tal cual, es viaje. un viaje, sí, Ajá. sí. Y el significado que tiene también la ciudad de Manchester. Mi hermana estudió ahí por un tiempo. Mi hermana ya no está con nosotros, entonces hay un significado ahí especial. Ujú. El promotor que me buqueó conoció a mi hermana mientras ella vivía ahí. Entonces Joder. es como el más especial. Y la gente ahí no sé qué es, pero están dispuestos al viaje, ¿no? O sea, a todo lo que pongo parece que es como lo entienden al nivel donde, como yo lo comparto, ellos lo están percibiendo así 100%. Y eso es especial. Creo que se ve en el video también. Ese ha sido definitivamente de los más especiales. ¿Y dónde sería el show soñado? Pues creo que hay varios, ¿no? Es como, no sé, siento que un Lollapalooza, sé que hay varios, depende del país, Ujú. pero un Lola estaría suave. Un Glastonbury. Coachella, obviamente, Está ¿no? perdiendo, es que Pero, está ajá, perdiendo un poco la siento esencia. que en cuestiones Sí, sí, de la sí. energía de la Sí. gente, Outside Lands en San Francisco he escuchado también que es muy bueno. En Yo escucho. cuestiones de energía, Sí. eh, creo que como festivales grandes donde te pudieran dar 1 hora y media, 2 horas, sería lo ideal. ¿Y algún sitio físico en concreto de este teatro, este Ah, edificio? bueno, ya no existe, pero creo que Estudio 54 hubiera sido, Ah, claro. Eso hubiera sido sí, ¿no? O increíble. Sí, sí. Paradise Garage, pero, bueno, Berghain, Bueno, oye, yo creo que no. creo que Lo que estaría no sé es que interesante. depende de la hora de Sí, claro, Bergen. también, hay Yo tantos creo que a las factores. 5 de la mañana tu Sí, estilo, a lo mejor sí, no, no. la gente va un poco afectada para Sí, escuchar claro, disco. claro. Sí, no sé. Warehouse Project en Londres Ah, qué también. chulo. Mira. Sí, creo que ese sería muy bueno. Warehouse Project. Ah, mira. No, y no, Sí. no sabía si ibas a decir a lo mejor un sitio de pues, en México o algo así que digas, ah, pues mira, en este sitio o algo Ah, así. Pero. fíjate que en México he ido varias veces y me encantan los fans de ahí, son muy expresivos pero los puedes meter donde sea y ahí es la fiesta, o sea, no ocupas como ir a un sitio, ¿no? Pero bueno, si hablamos de shows Ujú. personales, pues yo creo como un Pepsi Center o algo así más grande, Uh. en un show de Never Do solamente estaría súper. Yo he dicho antes la idea, ¿eh? Una roller disco, por Ah, sí, favor. sí, Una roller sí. disco Hay muy estaría pocas guay. ya, pero Claro, sí, pero algo además así. me acuerdo que vi hace como un año y medio a Keitranada que Ah, estaba sí, pinchando en una sí, roller disco y sí. dije yo, tío, que se Sí, recupere eso, por sí, favor, y sí, vamos todos sí, a sí, la roller disco a sí, bailar. sí. Bueno, pues con esto vamos a llegar a la parte final donde necesito la ayuda de mi señora. Bueno, pues con esto llegamos a la Jukebox 720, donde sabéis que hablamos de música, hacemos preguntas de música y demás. Así que, como siempre, en este momento me interesa saber qué escuchas y, sobre todo, qué estás escuchando ahora, Ay, sea lo que sea. Dios. Y si quieres hacer alguna recomendación, yo tengo ya una idea en la cabeza, porque evidentemente venía con esto Sí, sí, pensado. sí. Y aquí lo tómate tu tiempo, si quieres, voy contándolo yo. Yo vengo a recomendar una cosa que estoy escuchando, que está escuchando este verano, ya que hace mucho que no nos vemos, y es el álbum de Guitar de Mac DeMarco. Mm, Me ha parecido una locura porque, bueno, todo este disco tiene una intrahistoria y es que Mac DeMarco, un artista que rápidamente lo reventó y todo el mundo le conocía y todo el mundo quería colaborar con él. sí. Y es un tío que es de Canadá, es de la zona profunda de Canadá, de la zona de los bosques, y se fue a Estados Unidos, a la gran ciudad, y como que todo eso le intoxicó un poco, según contaba él en entrevistas. Y entonces este álbum es un álbum que ha hecho, una vez ha vuelto a esa época, a esa Canadá natal, a esos bosques, él tranquilamente decía, con un kayak y pescando y demás. Y es un álbum muy acústico, donde solamente es él tocando y nada más. Son canciones además muy tranquilas y donde se nota como, pues eso, como que lo está haciendo con un amor por lo que está haciendo, por recuperar esa nostalgia de su tierra natal, que de verdad es que se nota en cada nota, es alucinante. Sí, sí, sí. Híjole. Eh,
Lo curioso es que probablemente casi no escucho música electrónica. O sea, sí la escucho, pero no... Sí, siento que ahorita estamos como en un... ¿Cómo se dice? Como que nadie necesariamente está innovando tanto. O sea, hay muy poca innovación. Entonces, creo que naturalmente gravito a otras cosas. Álbumes... te soy sincero, el álbum que he traído sí es el de Rusowski, el más reciente. No pasa nada, sí. Fenomenal. Aquí te digo yo que fans un rato, sí, okay, joder. Sí, ese se me ha hecho como, pues sí, algo que propone, ¿no? Que va más allá, te saca de la caja. También sé que él venía como de experimentar con sonidos electrónicos, como house y techno y esas cosas. Entonces apenas me he metido en el, ¿cómo se dice? En la historia de Rusowski, ¿no? Porque yo como que lo ubicaba por un par de canciones, pero ya escuché el álbum y me gustó mucho. Es una pasada, la verdad. Sí. Deseando ir al concierto de la semana que viene, por cierto, aquí en Madrid. Bueno, pues ahora te muestro que es lo que es, como llamamos los vinilos de Jukebox 720, donde tenemos una pregunta sobre música, ¿de acuerdo? Con un lado A y un lado B. Y la primera canción que tenemos es una canción que descubriste por azar y que se quedó contigo. Creo que, hablando de Jamiroquai en el podcast, creo que fue 7 Days in Sunny June. Qué temazo. Sí, me encanta. Me encanta porque es como un mix, no es como tu típico Jamiroquai. Tal cual, no es Jamiroquai, es como Jamiroquai pero en el coche, tranquilamente. Sí, me encanta eso. Tiene un poco de jazz, un poco de soul, de disco, pero es Jamiroquai. Entonces creo que esa... fue una cosa así de que alguien me la enseñó y nunca la pude dejar escuchar hasta la fecha. Pues casualmente yo también, Jamiroquai, fue algo de azar puro, de mencionar ese nombre en un podcast que era de humor, que no tiene nada que ver con la música, y dije, yo no sé quién es este, pero quiero saberlo, y a partir de entonces a mí también se me quedó Jamiroquai para siempre. Es increíble. Una canción que te conecta con una persona concreta. ¿Tengo que decir la persona? Si no quieres, no. Si no quieres, no. Eso ya lo que tú quieras. Creo que... ¿cuál es esta canción de Macy Star? Fade Into You, de Macy Star. Mi hermana. Mira. La escuchaba mucho. Entonces, cuando vivíamos juntos, pues escuchaba. Entonces, me conecta a ella. Yo la primera que he pensado es un clásico, la verdad, que es Father and Son de Cat Stevens, porque, bueno, pues eso. Mi padre, mi papá, además en ese caso, él fue también como una figura muy importante a nivel musical para mí. Bueno, él es, que no sé lo que lo he dicho en pasado, una figura importante para mí a nivel musical y es que justo esa canción concretamente me la enseñó él. Entonces, pues efectivamente. Cat Stevens. Pues bueno, con esto hemos llegado al final. De nuevo, tío, agradecerte un montón que te hayas pasado por aquí, por este humilde proyecto y nada, desearte toda la suerte porque, joder, en una industria como la electrónica, donde además ahora con las redes sociales y la viralización cuesta encontrar ya artistas que sean leales a su estilo, aunque su estilo no esté de moda, de verdad que es un gustazo. Y si encima ya pues consigues que vuelva a las fiestas de disco de los 70, ni te cuento. Sí. Muchas gracias a ustedes, me pasé increíble. Y nada, a vosotros como siempre, muchas gracias por pasaros por aquí. Dejar un comentario de algún artista que queréis que pase por el podcast, like, favoritos y suscribiros. Chao.